Tengan ustedes un grato saludo. Este es el tema del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, de la asignatura de Realidad Social Boliviana del paralelo B de la carrera de Psicología. Hablando sobre las causas estructurales, esto se llevó a cabo el domingo 21 de febrero de 2016, donde se realizó dicho acto democrático. El objetivo de este referendo fue la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado boliviano, que en aquel entonces eran el señor Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, el postularse a ser reelectos a una nueva elección. El no ganó con un total de 51.30% de los votos, mientras que el sí obtuvo el 48.70% de votos restantes. Hablando sobre los sujetos históricos, los promotores y protagonistas. La campaña del sí, vamos a mencionar a tres de los muchos que hubieron, entre ellos el movimiento al socialismo, liderados por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García. Igualmente el Pacto de la Unidad, el CONALCAM y, por qué no, el alcalde del municipio de Santa Cruz, don Percy Fernández. Por otra parte, los que promovieron la campaña por el no, entre los más destacados están el Movimiento Demócrata Social, Soberanía y Libertad, y una plancha de Agrupación Ciudadana, Bolivia dice no. Al mismo tiempo, uno de los protagonistas es la misma Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo que fue aprobado a través del referéndum en fecha 25 de enero de 2009. Este cuerpo legal es un instrumento que es considerado al mismo tiempo una persona jurídica ante las naciones del mundo y por ende adopta derechos y obligaciones. Al adquirir una modificación del referéndum por reforma, este cuerpo institucional y esta persona entra a lo que es el protagonismo de este tema. Causas económicas. Si el gobierno anterior hubiera respetado la constitución política del Estado, el país hubiera ahorrado 410 millones de bolivianos, lo que equivale a 13 aceleradores lineales o 164 carros bomberos. El primer escenario es la aspiración de Evo Morales de mantenerse en el poder cuando las leyes no se lo permitían. Hizo que se convocara un referendo para modificar la CPE y habilitarlo para ser candidato. El referendo el referendo del 21 de febrero de 2016 costó 166 millones de bolivianos y la mayoría de la población votó en contra de una nueva postulación. El segundo escenario, sin embargo, a través de un recurso constitucional presentado por su partido, Evo Morales y Álvaro García Linera lograron habilitarse para las elecciones generales de octubre pasado. Antes de llegar a esa instancia y pese a que ningún partido presentó más de un binomio, se celebraron las elecciones primarias el 27 de enero de 2019. Los militares de cada partido votaron por su única opción. El costo de este proceso fue de 27 millones de bolivianos. El tercer escenario. Finalmente, los comicios del 20 de octubre, que terminaron siendo anulados luego de denuncias sobre indicios de presunto fraude, requirieron de un presupuesto de 217 millones de bolivianos. Causas políticas. El principal inconveniente fue que el partido del MAS quería centrarse en la reelección sin respetar la Constitución que fue promulgada por el mismo gobierno en el año 2009 y también dejar a un lado lo que es el referéndum realizado en el año 2016.
El expresidente Evo Morales se basó en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es un tratado internacional conocido también como el Pacto San José, asumiendo así que la reelección indefinida es un derecho humano. Con este hecho se enraizaron en este argumento, indicando que era superior a cualquier constitución de cualquier país, volviendo inclusive hasta 5 artículos inconstitucionales de la ley electoral boliviana. Debido a que en su momento el partido político tenía a su favor a los 2/3 de la Cámara de Diputados y Senadores, el Tribunal Supremo Electoral autorizó la inscripción del señor Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2019, dejando a un lado la Constitución y el referéndum realizado. Debido a que existía un miedo a que el expresidente se perpetúe en el poder, las elecciones realizadas en fecha 20 de octubre del 2019 se presentaron protestas con un rumor de fraude y también se levantaron marchas a favor del partido político, lo que derivó en enfrentamientos que resultaron muertos y heridos, sumando al país en una aguda crisis. En las causas sociales se habla guerra sucia que influye en la coyuntura, términos como el Día de la Mentira, que son escuchados por Morales y el movimiento al socialismo, denunciados en varias ocasiones en el que en el referéndum el pueblo votó engañando debido a una guerra sucia, promovida por Estados Unidos y la oposición por el caso Zapata. Con el 99,7% de los votos escrutados, el no obtenía el 51,3% frente al 48,7% que lograba el sí. Más de 6,5 millones de bolivianos estaban habilitados para votar en el referendo, en el que hubo una participación del 84,47%. Vamos a continuar con las causas históricas. En la historia de Bolivia se ha utilizado el referéndum para permitir al pueblo decidir mediante el método de democracia directa. En el año 1931, por primera vez en Bolivia, se adoptaron decisiones mediante un referéndum, tratando temas como la autonomía universitaria y el habeas corpus. A finales de los 90, se propuso incluir al referéndum dentro de la Constitución. En el año 2002 se incorpora el referéndum en las reformas de la Constitución para plantear proyectos del Parlamento, pero oficialmente el referéndum entró en la Constitución el año 2004 bajo el gobierno de Carlos Mesa y se hizo uno para tratar temas de política, de energética e hidrocarburos. El año 2008 se utilizó el referéndum donde se consultó al pueblo para que Evo Morales siguiera en el poder. Posteriormente, en el año 2009, nuevamente se realizó otro referéndum dentro del gobierno de Evo Morales para aprobar la nueva constitución política del Estado. Y finalmente, el 21 de febrero del 2016, se hace el referéndum que consultaba el número de veces de la reelección presidencial. ¿Ya? Comience. Había un mayor enfoque en cosas culturales. Había un mayor enfoque en el ciberactivismo. El Fondo Indígena, tras varias denuncias de corrupción, ya no se sentía tan identificado con el gobierno actual. El 2015, que fue un año de mayor turismo para Bolivia, y el gobierno se negó a hacer más obras para la región de Potosí. En el referéndum es reconocida la opinión de todos los pueblos. Los escándalos que involucraban a la vida privada del presidente Evo Morales y los discursos sobre el racismo terminaron afectando gravemente a su posición política. Según las causas religiosas, exponemos que en el 2009 Evo Morales declara que Bolivia es un estado independiente de la religión. Para contrarrestar, la Iglesia sostenía que el gobierno estaba implementando un régimen totalitario y por lo que Evo Morales se queja ante el Papa sobre las actividades políticas de los obispos bolivianos. Además, el cardenal Terraza mostró su preocupación por el incremento del narcotráfico y se encontraban similitudes entre el gobierno de Evo Morales y los conceptos de religión política.
Conclusiones. Llega un punto en que todos nosotros somos seducidos por querer más o no dejar el privilegio que gozamos. Uno ya no busca quedarse con todo lo que tiene, sino que aspira a más control y para conservarlo uno buscará los medios y modos de lograrlo. El referéndum constitucional de 21 de febrero de 2016, conocido como 21F, se ha convertido en el día de la mentira para quienes apoyaban la reforma y el día del que Bolivia dijo no para los que rechazaban esta meta. Muchos colectivos y gente de pie señalaron los resultados del 21F no se respetaron y sinceramente eso es debatible, ya que la pregunta decía reformar el CPE para que exista una segunda reelección de nuestros mandatarios al generar el no. A la fecha de hoy no se modificó el CPE. En tal motivo sí se respetó el voto en este aspecto. Asimismo, nuestros gobernantes acudieron a otros mecanismos para ser habilitados sin respetar la voluntad ni la norma aún vigente de la CPE. Sin duda, el malestar de la gente creció tras este actuar. Encima de tener una oposición fuerte que debatía con norma en mano, pero en política ya lo comentó Hobbes, señalando que quien controla a Leviatán tiene el poder de controlar todo lo demás. La gente interpretó estas intenciones como perpetuidad, más el miedo de retroceder a una monarquía, el gobierno de uno, o bien a un gobierno vitalicio y hasta heredado. Mucho hace lo que sabemos de nosotros mismos como sociedad para saber lo que decidiremos. Los antecedentes traían un escenario donde la fórmula daba para una convulsión social, el despilfarro de dinero sin pensar en que habría un mejor uso o inversión usados para un capricho. Diferentes grupos sociales se enfrentaron, cada quien jalando para su lado o a lo indeciso, donde al final el beneficio fue devastador y desochador para todos. El conocimiento es lo único que en realidad te hace libre. Solo así puedes asimilar una mejor posición como individuo y no seguir las de baño, pensando que puede ser mejor para uno o peor para el otro.